Míralo aquí. De izquierda a derecha. Yo ¿verdad? estoy, sí, de derecha a izquierda. Yo soy este. Señala para ahí. Aquí está este. Ok. Primero, segundo, tercero. Sí. Yo soy ese. Hay uno de la Marina y otro de la... Ok. ¿Y quién que le entrega el sable a usted? A nosotros nos entrega el sable el generalísimo Trujillo. Entregó el sable de mando. La primera dama nos entregó un guillo. Un guillo. Creo que el anillo nos lo entregó el presidente Héctor, bienvenido Trujillo. Me entregaron un anillo, un sable y un guillo de regalo de la primera dama, María Martínez de Trujillo. Ok. Compañero Héctor La Chapelle, de infantería. Sí. Aquí están todos los nombres. Y en su libro usted narra anécdotas muy interesantes. Por ejemplo, y desearía que quedara grabada ahí, por favor, esa gran expectativa que usted tenía de salir de fin de semana, no puede salir de libertad, para rememorar ese hecho histórico allá. Que usted tenía todo preparado, porque a usted lo había invitado para una fiesta. Cuéntenos, ¿cómo fue eso? Yo tenía mi enamoradita, ¿verdad? Entonces ella salió reina del colegio, le iban a coronar. Y naturalmente yo era el invitado especial de ese día. Sí. Pues yo me preparé, le digo, bueno, yo tengo que ir a esa fiesta. Yo sabía que las inspecciones de salida eran muy fuertes. Preparé mi traje bien. Había un cinturón blanco que nosotros usábamos, que había veces como que se pelaba un poquito. Yo ese cinturón logré que me lo pintaran. El kepi, por lo regular, los kepis nosotros como queríamos darle como una curvatura arriba, pero no gustaba mucho la academia, sobre todo al director. Y yo me busqué un kepi liso, totalmente. Mandé a buscar mis guantes, unos guantes blancos, y entonces recosí había unos botones, 6 botones atrás, en el saco. Los recosí otra vez, porque había veces que lo alaban, y si se quedaban con un botón de eso, usted no salía a la calle. Y me preparé totalmente. ¿Qué pasa? Que como el martes me hicieron una nota disciplinaria, creo que por barbado, y mire lo viejo que yo estoy, no tengo casi barba, ¿eh? Y entonces le digo, bueno, y veo en la escala de notas, veo que no salí del sábado. Entonces ese era lo que yo quería el sábado. Yo había pasado toda mi materia, pero ya el sábado yo sabía que estaba cogido. Entonces me inventé hacer una nota yo mismo. Por moverme en atención, 7 y 5 son 12. 12 estoy de marcha el domingo. Marcha sin equipo el domingo. Entonces yo mismo me hice la nota, se la entregué a Ascensión Silverio, que era jefe del grupo, para que Ascensión Silverio la firmara y se la entregara al oficial del día y la metieran en un cajón que había, donde introducía las notas disciplinarias. Y efectivamente, ya el viernes salieron las calificaciones de ese fin de semana y yo salí con 12 horas. O sea que yo no tenía salida el domingo, pero el sábado yo iba para afuera. Yo me preparé el sábado, hubo inspección de armas y cosas de esas, yo bien todo. Y el sábado me vestí correctamente y fui a la formación. Ese día habíamos como 52 que íbamos a salir. Cuando estábamos ahí, que iba a pasar inspección, siempre pasaba el oficial del día, era que pasaba inspección, y el cadete de inspección, como ayudante, llamaron que León Esteve iba a pasar la inspección. Todo el mundo arrugó la cara, porque primero había que esperarlo. Esa era menos hora de libertad para nosotros. Y segundo, que cuando llegaba, eso era para afuera de todo el mundo, casa. Y efectivamente, cuando él llega, comienza la inspección, y en la primera fila yo creo que dejó 3 o 4. Uno por uno.
Yo estaba en la segunda fila, en medio. Eran tres filas o cuatro filas de 13. Yo estaba en la segunda fila. Yo era como el cuarto o el quinto hombre de la segunda fila. Y cuando los tres primeros que me quedaban a la derecha ya estaban fuera. Porque usted lo que hacía era que se paraba en parada de cáncer, esperar que llegaran. Cuando llegan, ustedes se paren atención. Paran atención, ahí comienza León Esteves a mirarte de arriba abajo. Entonces de repente te decía, guante. Entonces tú tenías que levantar rápidamente los guantes con la palma hacia arriba. Entonces él se fijaba en la blancura de los guantes, que no estuviera manchado los guantes. Entonces de repente te decía, vuelta. Tenía que voltear para ver la parte de arriba. Baje, uno bajaba. Entonces ahí te ordenaba, pero ya él te había chequeado si tú estabas bien afeitado y estaba bien. Se miraba el cuello, la parte de arriba del traje, que era hasta arriba, ¿verdad? Vuelta, entonces tú tenías que dar media vuelta. Eso era un medio rugoso, ahí nosotros practicábamos mucho ahí, porque si tú dabas media vuelta y no te quedaba en 45 grados, iba para afuera. ¡Buah! Dormí media vuelta. Entonces sentí cuando él me aló los botones. Yo muerto de risa, pues yo lo había recocido. Vuelta, me giro otra vez. Entonces pasa el siguiente cadete, yo me salvé. Ahí viene el oficial del día, que era Ramos Troncoso. Y comienza, primero me hizo desabotonar la parte de arriba para ver si mi camisa estaba blanca, si el cuello no estaba sucio. Yo me desabotoné. Después me ordenó que me quitara un zapato. Me quité el zapato, mi media, yo había seleccionado nueva. Me revisa mi zapato y todo. Después me pide el carnet de cadete, un corta uña que estaba dentro de la reglamentación, y peine, y el pañuelo. Y me revisa el peine y el pañuelo, a ver si el peine está limpio y el pañuelo también. Todo estaba por las reglas, porque yo me había preparado para eso. Cuando ya termina, yo me amarro mi zapato. Entonces me paro, ya él pasa, ya se había llevado el cadete que estaba en la mía. Y yo paso, me paro en parada de cáncer, por ahí mismo. Terminan eso, yo chequeo con el rabo de ojo, nada más quedábamos como 14. Termina todo, mandan alineación derecha, alinearse, ya yo soy el número 1 de la segunda fila. Alineación derecha, alineada. Carajo. Listo, frente. Ahora lo que van a mandar es, el de inspección iba anotando los nombres de los que estábamos ahí para saber quiénes íbamos para la calle. Pero antes de eso, León Esteves le dice, póngalo a saludar al mismo cadete, inspector, que estaba en ese momento, compañero mío de promoción, Martínez Castro se llamó, que luego murió en un accidente en Washington, siendo mayor de la Policía Nacional. Yo me había preparado ya, cuando llegó mi turno de saludar, ya yo tenía la mano con un chele así, cerrado los dedos, mi dedo pulgar detrás del índice, lo mandaba a los reglamentos, y cuando dice salude, yo levanto rápido, porque el saludo no era de que usted lo iba a levantar, era como un rayo. Yo lo levanto y me rebala un poco de la visera del kepis. La mano se me rebala. Lo que había pasado era que los guantes míos, mis manos son pequeñas, los guantes míos eran small, pequeños, y yo tenía un guante medio y se me rebaló ahí. Entonces el cadete que me hace a mí así, con el dedo pulgar hacia arriba, fuera. Yo no lo quería creer. Y me hace 2 veces así, fuera. Entonces tuve inmediatamente que salir de ahí. ¿Para dónde? Para mi habitación. A cambiarme de amarillo. Para luego ir, después que salieron de libertad, ir al aula a estudiar con los cadetes que fueron sacados de la formación. Entonces yo lo que hice fue, me tranqué en la habitación. Le metí seguro a la habitación que estaba prohibido. Me quité el uniforme lentamente.
después que tenía todo el uniforme puesto arriba del clamato de arriba, lo agarré y lo despedacé de la rabia que yo tenía. Y no obstante eso, le di una trompada al armario de metal, que se me hinchó la mano como por 5 días. Y comencé a llorar. Entonces de ahí, después que me cambié para el aula, a estudiar hasta las 10 menos 10 de la noche. Y al otro día, ¿qué me pasó? Bueno, yo me había metido preso yo mismo, a marchar el día. A marchar durante el día entero. Esas son cosas que pasan en la academia, que cualquiera que no tiene resistencia, dice, coño, yo me voy, yo no aguanto esto. O tú llegas a decir, le voy a dar una trompada a Martínez Castro. Pero Martínez Castro tuvo que hacerlo. Y yo hice varias veces eso con otros cadetes. Yo no tenía alternativa. Afuera. Una nota disciplinaria que te tengo que hacer, te la hago. Y no me la hacen a mí. Entonces, en esa incertidumbre uno vivió siempre. La vida en esa academia. Hoy día uno dice, ¿cómo uno resiste? ¿Cómo está resistiendo lo de ahora también? Porque muchas de esas cosas ellos las heredaron. Y muchas veces la academia se ha incurrido en arbitrariedades de un grupo que se exceden en el cumplimiento en el régimen disciplinario, se exceden. A nosotros nos dieron muchos pasos doble maldados y mucho paso de la gallina y vuelta al mundo y todo ese tipo de cosas que se inventaron, que uno dice, óyeme, ¿por qué? ¿Por qué ese exceso? Pero nosotros en cierta medida fuimos conejillos de India, pues nosotros fuimos los primeros. Fuimos los primeros. Cierto. Sobre ese suceso, usted como conocedor, autor ya de ese anecdotario, esa vivencia, en el libro de la Academia Militar de las Fuerzas Armadas, Batalla de las Carreras, apuntes históricos y anecdotarios. Quisiéramos que nos haga la referencia sobre Víctor Hugo Román, sobre los sucesos de él como cadete, ya que hay una versión que quiere quizá desmejorar su participación en la academia. Sí. Mira, él ingresó. Ya nosotros tenemos como una semana de haber ingresado. Y de repente, estando nosotros en el aula, vimos esa persona que pasa, vestido de civil, con un oficial detrás o al lado de él. Y nos imaginamos que era uno que se iba a ingresar, de la forma que iban. Y encontramos que el color de él era muy blanco. Nosotros estábamos ya prietos por el sol. Y yo estaba colorado como un tomate. Muchas horas de sol. Entonces muchos, ahí mismo dicen, ¿y quién es ese paleolítico? Ahí le pusieron el nombre del Paleón. El Paleón, no sé quién inventó el nombre ese. Sí. El Paleón era bastante altico y lo ingresaron creo que en el grupo B, no el grupo mío que éramos más pequeños. Y él era aspirante a piloto y él hizo su rutina igual que todo el mundo, bien. Pero ya cuando en el segundo año ya él pasa a la parte práctica de la aviación, ellos pasaban la mañana con nosotros, pero por la tarde iban a la base a hacer su práctica de vuelo y a darle su teoría de vuelo y cosas así. Parece que algunos del grupo todavía relajaba mucho con el asunto del Paleón y ese tipo de cosas. Igual que otros, que yo creo que fue motivo de que hasta porque lo relajaban mucho. Había un mocanito que decía, ay, pues Mike no, que vuelo Mike. Y cogieron ese relajo y cuando vino a ver el muchacho lo eliminaron. Ese tipo de cosas que pasan. El Paleón hizo su rutina bien y cosas de esas, pero parece que los instructores pensaron que él no tenía la habilidad necesaria para ser piloto. Y entonces ordenaron que lo descalificaran. Ya él había hecho varias prácticas de vuelo, ya ellos habían practicado aterrizaje, ese tipo de cosas, pero no solo.
El solo es cuando el cadete vuela solo por primera vez. Dice solió, quiere decir que por primera vez él voló. Para solearlo se necesita que ya le hayan dado instrucción de aterrizaje, de despegue, aterrizaje de emergencia, despegue de emergencia y todo ese tipo de cosas. Él había hecho eso, pero no había soleado cuando él que lo... Sí, sí, sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Estamos bien. ¿Cómo estás tú? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Eh? Ajá. Ajá. Sí. ¿No lo va? No. Exactamente. Ah, bueno. Yo estoy aquí ahora mismo en el asunto de la grabación. Sí. Sí. Está bien. Hay un baño por ahí. Sí, porque eso luego se edita, no te preocupes. ¿Mm? Sí, déjeme hacerle pausa acá y esperar para que le quiten el micrófono. No, una pausa para que vaya. Continuamos, general. Entonces seguimos con el caso de Víctor Hugo Román. Román. Víctor Hugo, Paleón. El Paleón. Bueno, el Paleón cuando le comunicaron que estaba eliminado, ese día se fue a la cabeza de la pista como otro día cualquiera y sin que se dieran cuenta fue a la línea de los aviones AT6, se subió en uno, lo puso en marcha, lo taxió, lo llevó a la cabeza de la pista. A lo mejor en la torre estaban pensando que era uno de los cadetes que estaba haciendo práctica. Y le dio adelante y despegó. Luego, cada avión de esos antes de despegar tiene que pedir la autorización, entonces de cosas, ya él lo había hecho, entonces fue que se dan cuenta que es el cadete que está eliminado. Entonces, remontó, dio vuelta alrededor de la base. Se lo comunicaron al instructor de él, no me recuerdo cuál era el nombre. Y eso fue el corre. El instructor de él fue a la radio a comunicarse con él para al principio ordenarle que aterrizara y al final a rogarle que aterrizara. Primero ordenarle. Y después rogarle, me dice, veré. Bueno, él lo hizo, no sé qué tiempo duró volando. Y cuando aterrizó, eso era una expectativa también. Porque por lo regular en los aterrizajes se brinca a veces, ¿no? El que no lo aterriza por primera vez da un brinco. Y se puede tolear, lo llaman tolear. Dice el avión y aterrizó bien. Y lo estaban esperando con la banda de música. Cada vez te lo sacaron, carajo. Y ahí mismo lo interrogaron y lo llevaron de una vez a la cárcel. Entonces en el trayecto, él lo que dijo fue, dice, bueno, ellos creen que pues ya yo volé, ya yo le demostré a ellos que yo vuelo. Ya Querían descalificar por eso. Lo trancaron, mientras tanto lo trancaron en la base en la burra de allá de la Fuerza Aérea, en la base, y luego lo trasladaron para la academia, para prepararlo para despacharlo, o meterle 30 días primero y después lo despacharon. No sé lo que habían dispuesto. Pero eso fue, parece que se lo comunicaron a Ramfi, lo que había hecho el cadete ese. Hubieron unas cuantas sanciones a los oficiales de la pista, los encargados de la línea. Y el Paleón fue indultado. Lo dejaron y creo que le metieron 5 días. No recuerdo lo que le hicieron. Y lo dejaron como cadete. Y él continuó su entrenamiento y se graduó como oficial, igual que en el grupo nosotros. Lo que pasó a él posteriormente
fue que creo que le dieron una orden cuando el asunto de, me parece que era la Manacla o algo de eso. Y el 63, en diciembre. Creo que era Manacla. Ujú. Y le ordenaron en un avión ametrallar a él. El sitio donde estaba Manolo, Manolo y Tavares esa Justo gente. y los grupos guerrilleros. Sí, exactamente. Y él decidió irse a Puerto Rico. Fue un riesgo para él porque el radar de Puerto Rico lo podían captar y caerle atrás y tumbarlo en el aire. Pues yo no sé cómo, él entró a Puerto Rico, aterrizó no sé en qué sitio. Aterrizó ahí pidió asilo. Esa es la historia del Paleón. Muy interesante, Sí. historia muy interesante. Y continuando con la vivencia y la historia del general Averaldo Freites. En el 1959, con ese hecho histórico abrumador, que cambió la perspectiva incluso del régimen de Trujillo, al darse cuenta que había la intención de tumbarlo, ¿qué hace la Academia de Batalla de las Carreras con esos oficiales de academia? ¿Qué ocurre con eso? Cuéntenos. No, después que nosotros salimos, que un grupo de oficiales se integró al centro de enseñanza, la Fuerza Armada. Otro grupo, por ejemplo, 7 de nosotros, 8, fuimos trasladados al batallón blindado de la Fuerza Armada. Después que salen del CEFA. No, después que salimos ya como segundo teniente, yo fui asignado al batallón blindado. Okay. Al batallón blindado. Se llamaba Felipe Ciprián cuando eso, que era un general de la época de Trujillo. Ujú. Batallón blindado. Usted fue asignado. Blindado, sí. Ya como oficial. Como oficial, segundo teniente. Y ahí nosotros se nos instruyó en el uso de los tanques y sobre todo de un nuevo tanque que vino francés llamado AMX. El famoso AMX. AMX. Nosotros fuimos instruidos, habían unos asimilados franceses que vinieron con los tanques a instruirnos y nosotros se nos dio instrucción de AMX para que luego nosotros sirviéramos como instructores de los demás. Creo que habían cuando esos 5 AMX. Entonces ese grupo de oficiales que estamos ahí fuimos repartidos. Algunos pertenecimos a los L60, otros a los MX y otros a Infantería Blindada, entre los cuales estaba yo, que el comandante era Luna Cabrera, capitán Luna Cabrera. Yo pertenecía a Infantería Blindada. Okay. Sí. De ahí es que ocurre Sí. la invasión del 14 Okay. el 14 de junio. O sea que eso me cogió a mí en el batallón blindado. Estando usted dando instrucciones, Sí. digamos como profesor en esa área. No, todavía. Todavía. Nosotros ya habíamos recibido la instrucción de la MX y estábamos perteneciendo como oficiales del batallón blindado cuando ocurre la ¿Dónde invasión. estaba sentado ese batallón? En el mismo San Isidro, a donde actualmente hay una academia de estudios superiores en San Isidro. Un recinto que está hacia la izquierda cuando uno entra. Ahí era que estaba el batallón blindado. Okay. Usted me dice que automáticamente salió, se graduaron el 5 de junio Ujú. del 59, Sí. a usted lo asigna al batallón blindado. Ahí. Y ahí comenzamos una vez a recibir el entrenamiento de los AMX. Y ahí mismo, el día 14, ocurre la invasión. Muchos de nosotros fuimos enviados a Diferentes partes del país. sí. Y yo estuve incluso en Cabo Rojo, en la pista de Cabo Rojo, porque se suponía que podían entrar por ahí, con unos carros Lynch, era un carro que tenía doble tracción adelante y atrás. Yo estuve ahí. Fuimos también con un grupo de Estéreo Hondo, con unos, en camiones, montaron los tanques camiones, pero no había condiciones, porque era montañoso y todo ese tipo de cosas. Y no había condiciones, no sé por qué nos mandaban para allá. No hicimos contacto con nadie nunca. Sí supe que uno de los, el León Esteve, Manuel, yo creo que se llamaba, Afonso,
era el comandante del batallón blindado. Hermano de León Esteve, director. Alfonso era el... Y Alfonso estuvo en el Toro Hondo, en ese sitio. Y después supe como que uno de los que capturaron había dicho que lo tuvo en el punto de mira. Que no le disparó para no delatar la situación. Pero en sí el batallón blindado, cuando eso no tuvo gran incidencia, eso era montañoso. Era imposible que los blindados funcionaran ahí. Después que pasó todo ese tipo de cosas, que comenzaron a traer a todas esas personas presos, etcétera, etcétera. Algunos lo traían metidos hasta los baúles de los carros, metidos. Hubo lo que se llamó el fusilamiento en el centro de enseñanza de la Fuerza Armada. En el centro de enseñanza. En el centro de enseñanza. Que no fue en la pista de San Isidro. No, en el centro de enseñanza. Sí, en la pista de aviación, como han dicho una No, en el centro de enseñanza lo llevaban y lo ponían en fila ahí. Acá el pelotón de fusilamiento del tercer y cuarto año, ¿verdad? Del primer año. Primer año. Ese grupo de cadetes tuvo la mala suerte de que se encontró con esa situación, que fue un grupo de muchachos jovencitos, ¿no? Incluso había uno o dos que eran cubanos, hijos de un reconocido político cubano, adicto al régimen de Trujillo, y creo que un italiano, un italianito, que estuvieron siempre en medio de fusilamiento. Lo fusilaban con carabina Cristóbal. Y supe anécdota de algunos de ellos, que incluso había un nicaragüense, algo de eso, que lo vendaban. Y el nicaragüense se negó. Okay. Le quitaron la venda. Pidió que lo desataran también de la mano. Lo desataron y se abrió el pecho. Pero gente que algunos de ellos vinieron espontáneamente o eran mercenarios, no sé. Pero había mucha gente muy decidida. Entonces esa gente, a medida que lo fusilaban, lo tiraban en una fosa común. Hay una pregunta ahí, perdón que me interrumpa, sobre Enrique Jiménez Moya. Porque dice alguna persona que fue fusilado en el CEFA, algunas versiones en San Isidro, en la pista. Incluso da un dramatismo sobre cómo fue torturado y cosas así. Pero tenemos datos, informaciones de que fue en la misma zona de combate de guerrilla, que fue mucho muerto. No sé. No supo. No. Porque incluso el líder de como yo no pertenecía al CEFA, o sea, yo estaba en el batallón blindado, no supe nada de esa situación y esa cosa. Sí me pelunaba a ver como esos muchachos jovencitos, más jóvenes que nosotros, tuvieron que lo formaban, 10 o 12 cadetes de eso, y lo llevaban a que fusilar. Algunos de ellos incluso narra, yo creo que hay uno que narra, es un libro, señora, yo maté a su hijo, Guerrero Pou. Sí. ¿Y supo sobre el jovencito de Pablito Mirabal? No supe nada. Ya. Y la ideología de la época, 59, 60, en la oficialidad ya de los que tenían academias, como se le llamaba, jóvenes oficiales, el mundo dividido, polarizado, la UR, capitalismo, Estados Unidos. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Qué decían? Aún siendo ustedes muy jovencitos. Sí, muy jovencitos. Bueno, había una gran influencia de la Revolución Cubana. La misma juventud que no era de militar idealizaba todo eso, idealizaba la guerra de guerrilla, el foquismo y todo ese tipo de cosas. Nosotros no estábamos preparados para guerra de guerrilla. El entrenamiento que nos dieron a nosotros, un entrenamiento de guerra convencional. Y de seguro las tropas fueron sorprendidas muchas veces por la guerra de guerrilla. Después la Fuerza Armada se dio cuenta y tuvo que introducir nuevos métodos de enseñanza en contrainsurgencia. A nosotros lo que se nos decía en ese entonces que eran comunistas, los barbudos era que nosotros le decíamos, los barbudos que eran comunistas, y más bien se hacía más hincapié en que eran comunistas a que eran antitrujillistas o que eran patriotas.
Entonces, nosotros seguimos el mismo comportamiento de todas las oficialidades. Decía, bueno, los barbudos, los comunistas que llegaron a acabar con el régimen de Trujillo. Y así nos comportábamos todos. Había veces hasta sin pensarlo. Yo oí muchas veces la radio Swan, era una emisora que funcionaba en una isla, donde daban más mensajes contra Trujillo. El que sorprendían oyendo un mensaje de eso, le pasaba mal, pero yo lo oía. Donde se hablaba directamente contra el régimen de Trujillo. ¿Por qué usted escuchaba eso? Por curiosidad, para saber un poquito más de lo que decían. Los oficiales que iban a Panamá en entonces venían a veces con cierto criterio en contra del régimen. Porque en Panamá se ponía en contacto con oficiales de Venezuela, de otros países, y ahí le decían... Que habían tenido experiencia. Le decían que apita, y ese tipo de cosas, palabras que nosotros no nos atrevíamos a repetir. Y venían ya un poco más concientizados en ese sentido. Porque es que el régimen se ocupó todo el tiempo de una propaganda continua que nos machacaba los oídos el día entero sobre lo que era Trujillo, el benefactor de la patria, padre de la iglesia, padre de todo el mundo. Entonces lo que nosotros pensábamos era como que se iba a derrumbar el mundo si el régimen de Trujillo caía. Aún muchísimos de nosotros, sin ser trujillistas propiamente, pero tampoco antitrujillistas, permanecíamos formaban parte del sistema. Formamos parte del sistema, un engranaje más. Incluso en esa época hubieron en el grupo de Santa Bárbara, Teobaldo de Jesús Rodríguez Caballero, que después se convirtió en líder estudiantil y revolucionario, etcétera, etcétera. Me dijo un día a mí que él era de los que tiraba folletos por abajo de la puerta contra Trujillo. Eso me lo dijo también a mí Miki Cambiazo. Me lo dijo Eduardo Álvarez. Éramos compañeros del grupo de Santa Bárbara. Y las veces que me lo dijeron, yo lo mandé al carajo. Digo, tú no me has dicho nada. A mí tú no me has dicho nada. Cuando Teobaldo cayó preso y Miki, yo me estaba muriendo. Porque si lo apretaban y decían, no, yo con el teniente, a mí me iban a llevar la cabeza seguido, sin averiguar. A ellos le dieron una pela a lo mejor. Pero a mí me la iban a llevar. Por eso Miki Cambiazo me dijo el otro día, ¿tú te recuerdas el día que tú me mandaste al carajo? Digo, sí. De verdad. Porque el deber casi como nosotros interpretaba el régimen era que yo tenía que cogerte preso a ti y llevarte yo mismo para la 40. Si no, yo estaba fallando. Sí. Y esa era la situación. Muy y en ese mismo tenor, ¿tuvo familia usted que eran antitrujillistas? Sí, sí. Yo tuve unos primos míos de Venezuela que llegaron huyendo de Venezuela, no sé por qué. Llegaron acá y tuvieron contacto con la resistencia, con el 14 de junio. Creo que se pusieron a fabricar bombas molotov. Y luego lo hicieron preso, figuraban como primos míos. ¿El nombre de ellos? Eran Freite Lagares, pero no me recuerdo el nombre de ellos. Apellido Freite Lagares. Lagares, sí. Yo creo ¿De parte de madre o de padre? No, eso padre, eran venezolanos. Ajá. Ellos eran venezolanos porque la familia mía desciende de Venezuela. España, Venezuela, mi abuelo era venezolano. Y eran Freite Lagares. Y creo que uno de ellos lo cogieron preso y lo mataron en la 40. Figuraban como primo mío. ¿Y no le afectó eso? Yo creo que en parte sí. Yo creo que en parte porque yo tengo entendido que una vez como que me estaban siguiendo a mí los pasos. Estaban siguiendo los pasos. Y también cuando yo fui trasladado al ejército, yo estuve en el ejército 2 años. Porque hubo un cambio de 59 oficiales del ejército para el centro de enseñanza y 59 del grupo de nosotros, que empezaron para el ejército, sobre todo para la frontera.
Yo estuve en Dajabón, estuve en Santiago Rodríguez, estuve en Montecristi, estuve en Jimaní, La frontera entera. como segundo teniente del ejército. Y estando en Dajabón, ¿Cuándo inició esa peripecia, tanto trabajo en la frontera? como en el 60, por ahí. 60. Estando en Dajabón, el que estaba de servicio ya era el general Estrella Sadala. Yo desde que llegué a Dajabón me dediqué a la instrucción inmediatamente. Pues era el rol que uno conocía. Igual cuando estuve en Jimaní, era dando instrucción inmediatamente. Incluso había veces que teníamos choque con los oficiales de mesa, con los capitanes. Porque entendían que ustedes, los académicos, venían a... No tan solo eso, que cuando yo estaba dando instrucción, yo mantenía a los guardias abajo de una mata. Y después que salía de la instrucción, venían a comerse la comida. Y a los oficiales de mesa lo que les interesaba era que el guardia saliera. Sí. Y tuvimos, nosotros los oficiales académicos, tuvimos muchos problemas al principio. No, teníamos nombres, los bulegares, nos decían muchísimas cosas. Ustedes son los que vinieron aquí a arreglar la guardia. Nos decían. Nosotros tuvimos que enfrentarnos a eso y saber manejar con eso, porque muchos capitanes de eso, nosotros le caíamos mal. Pero en Dajabón yo comencé a entrenar a los grupos, a los pelotones, y después vino una inspección general que el grupo de Dajabón quedó muy bien. El comandante era Lora Fernández, ese que murió en el Matón. Y él, Comandante en Dajabón. de Dajabón, sí, de la compañía que estaba en Dajabón. ¿Y Estrella Sadala? Era jefe de la brigada, general Estrella, era jefe de la brigada. Y fueron felicitados. Y por ende, me felicitaron a mí. Sí. Estrella me cogió una gran estimación. Y ahí estaba cuando eso, Lara, que llegó a secretario de la Fuerza Armada, Lara, Méndez Lara, llegó a secretario de la Fuerza Armada, era mayor. Y en una oportunidad, él me llevó, ¿Era segundo teniente? yo era segundo teniente. Sí, usted era segundo teniente. El mayor, Méndez Lara era mayor. Y el capitán era Lora Fernández. Sí. Él me llevó un domingo, porque él era cazador, me dio una escopeta y nos fuimos a cazar para la línea de la frontera. Y nos fuimos entusiasmando y que el cazador se va entusiasmando. Y mira, un pan y mandando guinea y cosas de eso. Cuando vino a ver, nos pasamos para Haití, por los lados de Masacre, por ahí. Nos pasamos y nos extraviamos. Comenzó a caer la noche. Él me dijo, bueno, los haitianos no me van a coger preso a mí. Digo, ni a mí tampoco. Metimos una vez tiro en la recámara y la escopeta dispuesta. A fajarnos los haitianos se venían a coger. Pero por más vueltas que dábamos, como que estábamos dando vueltas en el mismo sitio, estaba oscuro. Y solamente cuando salió la luna y yo vi lo que se llama la Osa Mayor, entonces yo me orienté. Y bueno, tenemos que coger para este lado. Y así logramos salir. Ya había instrucciones de General Estrella de buscarnos, porque eran más de las 10 y pico de la noche, nosotros no habíamos aparecido. Y unas patrullas nos estaban buscando, nosotros salimos a un puesto de eso, Masacre, no sé cuál. Y cuando regresamos, ahí estaba el lío. Que habían informado que un grupo de oficiales se había pasado para Haití, como que había desertado de la Fuerza Armada. El general Estrella fue mandado a buscar. El general Estrella dijo que no había sido así, que nosotros no habíamos pasado. El asunto que el general Estrella, creo que se le amenazó o algo de eso, él le metió 5 días a Méndez Lara, Méndez Lara, y a mí, que era el acompañante, no me hicieron nada, pues yo simplemente estaba al lado del mayor. Pero de ahí se rumoró como que nosotros no habíamos pasado para Haití. Eso fue uno de los motivos que cuando caí preso en el complot contra Trujillo, a mí se me chequeara. Porque hicieron una lista. El servicio de inteligencia no era una cosa de otro mundo. Hicieron una lista de los oficiales que habían sido como muy amigos de general Estrella, que eran muy amigos, etcétera, etcétera. Él me había recomendado a mí para primer teniente, yo siendo todavía un recluta. Me había recomendado, todo eso estaba ahí, el expediente. Ya que cuando él cae preso, que lo llevan el 9, etcétera, etcétera,
Ya cuando eso ya yo estaba de regreso a la Fuerza Aérea que me habían pedido. Ya me habían trasladado para la Fuerza Aérea. Entonces un día a mí me mandan a buscar para que vaya a buscar un preso al hospital militar. Y yo llego a la 4ª planta. Y el que estaba ahí preso, que le estaban pasando el cinturón, cosas de esas, era el general Estrella. El cual, cuando caminaba, se paraba en mi casa a hablar conmigo. A mí se me fue la sangre a los pies. Entonces bajamos, ahí estaba el jefe de servicio de inteligencia, apellido Novoa, y un sargento. Y metieron Estrella atrás y yo al lado, y me lo pegaron, y le pusieron la esposa muy duro, y él venía, y yo no me atrevía ni mirar. Yo, cuando pasamos y ya estábamos pegados a la caña por ahí, yo no me miraba para la caña. Cuando llegamos al 9, ahí mismo, yo me desmonté de una vez, en la misma puerta. Y ahí fue que yo me puse bronco, porque el capitán que había ahí me dijo, Reite, espérese que lo vamos a mandar. Ya yo iba para afuera a buscar un carro para irme. Ahí me puse yo bronco, y digo, ¿cómo este hombre sabe que yo soy Reite? Cuando yo acabo de llegar otra vez a la puerta aérea. Capitán de Soriano, no lo conocía. Se ve que estaba hasta el nombre mío estaba. Años después, cuando el general Guarenés reintegrado por el doctor Balaguer, yo fui a la fortaleza San Luis a saludarlo y a excusarme con él. Decirle, excúseme que se presentó esta situación. Me dijo, mire, Freite, lo mejor que usted hizo fue hacerse el desentendido. Porque eso se lo hicieron a usted y a algún grupo de oficiales que de alguna manera tuvieron relación conmigo. Y si usted lo hubiera dicho, aunque sea, que me soltaron un poco las esposas, ya usted se hubiera quedado conmigo aquí en el 9. Así que olvide que eso fue lo correcto que usted hizo. Eso fue con el general Estrella Sadalá. O sea que de alguna manera a mí me estaban chequeando porque el régimen no se perdía en eso. No se perdía con ese asunto de familia y cosas de esas, no se perdía. Siempre estaba atento a que alguna conexión. Sí. Imagínense que me hubieran conectado también con el grupo de Teobaldo, Miguel Cambiazo, Eduardo Álvarez, que hubieran informado a mí. Y yo viví una situación a veces que yo le decía a mi esposa, dice, mira, si me llaman para algún sitio que yo sepa que no debe ser, yo te voy a llamar, te voy a decir, yo no sé qué le decía. Es que yo me he asilado, métete de una vez. Yo le decía a ella. Sin embargo, yo nunca fui a una tristeza ni nada de eso, pero se vivió como un estado de tensión demasiado grande. Hay gente que decía, bueno, los guardias viven bien, no. Nosotros vivíamos más asustados que nadie. El guardia en la era de Trujillo se respetaba mucho. Un raso, un cabo, entraba a un bar y hacía apagar todas las cosas y ponía a todos los ciudadanos contra la pared. Eso es la verdad. Pero también corrimos muchos momentos que pudieron pagar muy caro cualquier cosa que un militar hiciera, que se interpretara que era contra el régimen de Trujillo. ¿No lo llamaron a usted para ir al 9 o a la 40? No. A identificar familiares o amigos. Nada más. Hola, o verificar asuntos de testimonio. Era común eso. Era común en un momento dado. Si fulano lo mencionaba a usted o el apellido. Tuve la suerte de que no. Porque aparentemente mi conducta era nada más como oficial instructor. Yo no hablaba nada. Yo no me mezclaba con nadie, ¿no? La misma familia mía era mi familia más allegada, no tenía ningún tipo de... Incluso en el mismo barrio, ya yo me había apartado un poco del barrio. Tuve esa suerte. ¿Dónde estaba usted cuando el magnicidio? Cuando asesinan al presidente. Yo estaba de servicio cuando eso en el aeropuerto de las Américas. En el aeropuerto de las Américas, pero el antiguo aeropuerto de las Américas. Hacía servicio ahí. Pero... ¿Se entera la misma noche, la misma madrugada o al otro día? Yo no recuerdo si fue al otro día que yo me enteré de todo. ¿Estaba el servicio ahí como? Había un servicio de chequeo, por si acaso algún pasajero traía armas.
y ese tipo de cosas, tenía que haber un oficial de servicio ahí para hacerse cargo de la situación, hacer el informe. Usted estaba amanecido ese día. Ah, sí, amanecíamos. Éramos 3 oficiales, teníamos 2 días francos y 1 de servicio. Entonces dice que De, después de ese de- tiempo, sí, de ahí fuimos ya trasladados a la Fuerza Aérea Dominicana. eso le iba a preguntar. A la Fuerza Aérea, sí. A mí me solicitó Fernández Domínguez. Pues Fernández Domínguez estaba ya en la aviación militar dominicana. Fue Entonces ahí, solicitado y Ujú. empieza a trabajar como ahí. bueno, instructor, una compañía, segundo teniente de una compañía, instructor de la compañía. Ya yo tenía casi 2 años y medio, 3 años de segundo teniente. Ya yo lo que quería era ser primer teniente, porque el segundo teniente se le pegaba todo. Incluso las sanciones de final de semana que te encontraban algo en la compañía, te sancionaban a ti, ese tipo de cosas. Ya yo quería ser primer teniente. A mí me hacen primer teniente cuando cumplí casi 3 años, me hacen primer teniente, ahí mismo. Y me nombraron entonces, aparte de mi función como tutor, encargado de la oficina de entrenamiento terrestre. Era una oficina que dependía del director de entrenamiento, que era el coronel entonces Enrique Pérez y Pérez, que lo habían trasladado para la Fuerza Aérea. Entonces era yo el que hacía la rutina y se la llevaba a él toda la semana porque la aprobara y la firmara. Y ahí, en esa función es que me ocurre ya los hechos de abril. Pero sería bueno que yo te diga que yo hacía de oficial del día. Habían 4 capitanes que hacían de oficial del día. Y un primer teniente que era yo, que era el único que hacía de oficial del día. Los demás oficiales hacían de guardia, de retén, de recorrido. Pues yo hacía de oficial del día. En una ocasión, estando yo de oficial del día, llegó en un carro el coronel Francisco Camaño. Francis Camaño. Yo como oficial del día lo recibí y lo mandé, y después llegó Morillo López. Yo como oficial del día lo recibí y lo mandé al CEFA, al centro de enseñanza, con un alistado. Tienen que bajar por la base. El reglamento era poner un alistado ahí que lo acompañara. Aún ellos eran oficiales, pero eran de la policía. Mandé con un alistado. Ellos llegaron al CEFA. Yo no supe más nada. Después llegó, como a la media hora, un oficial, abogado, creo que era teniente coronel, apellido Morel, de la policía. Y también lo mandé al CEFA. Después el otro día me enteré que habían asignado a Morillo en el CEFA y a Francis Camaño en la Fuerza Aérea. El otro teniente coronel se devolvió, se fue para su organización. Después supe como que era que lo habían mandado para saber cuál era la situación, porque aparentemente yo había tenido un disgusto con Belisario Peguero, era jefe de la policía, y había salido, porque Belisario Peguero lo quería hacer preso a ellos, había salido a refugiarse. ¿Eso fue cuando? El inconveniente con Camaño y Belisario. ¿Fue ya en el 54? No. ¿Antes o después? Oh, claro, eso fue antes de la revolución. ¿Entre el 54 y el 55? No, eso fue en el 65. Que fue muy famoso ese inconveniente. Sí, fue en el 65. Entonces a Francia lo asignaron allá a la Fuerza Aérea. Cuando eso estábamos dando el entrenamiento a un grupo de oficiales en el curso número 13 de contrainsurgencia. Y yo era uno de los instructores de ese curso. Francis Camaño entonces lo asignan para instrucción a ese curso, sobre todo porque íbamos a tirar, a hacer el curso de tiro con pistola 45.
yo, aunque no pertenecía a ese grupo de oficiales, yo era instructor y yo quise que me integraran a mí, porque yo había tirado como cadete, había sido certero, y yo quería ser experto. Y yo sabía que yo ya me podía calificar de experto, ya yo había tirado mucho. Y me metí en ese grupo. Entonces Francis Camaño fue asignado como el encargado del tiro de ese grupo. Fui yo el encargado de hacer el cálculo de 13 días de tiro, 19 oficiales, la cantidad de tiros que se llevaba. Lo hice, Camaño lo firmó y Pérez lo aprobó. Porque Pérez era también jefe de operaciones, aparte de jefe de inteligencia. Tenía las dos funciones. Esos tiros, después de aprobado, yo lo buscaba el día antes y lo llevaba al campo de tiro por la mañana. El tiro por lo regular debe comenzar a las 6 de la mañana. Porque es preferible tirar temprano. Porque después que el sol calienta, uno ve como un espejismo. Y el tiro le puede variar. Digo, los tiradores expertos confirman eso. Pero hay una especie de reflejo en el blanco. Todos los oficiales prefieren tirar bien temprano, de 6 a como mucho hasta las 8. Yo llevaba los tiros, se le entregaba a Camaño. El Camaño lo ordenaba a oficiales que ven ahí también haciendo tiros, pero que no estaban en la línea en ese momento, entregar los tiros, que se le entregan en la misma línea. Ya que no te entregan, tú vas a tirar 50 hoy, no. Tú vas a tirar 10 ahora, te dan los 10 tiros. Y comienza el proceso, carguen el seguro, listo el 1, listo el 2, todo. Yo llevaba el récord de los oficiales. Mi Camaño dijo, llévate el récord. Pero aparte de eso, yo también estaba tirando. Ya que cuando yo tiraba, otro tenía que llevar el récord mío. Pero los tiros los repartían otros oficiales. Ahí yo comprobé que Camaño tiraba a la zurda y a la derecha, pero con una rapidez